Hola, aprendientes, espero que estén bien. Esta ocasión vamos a ver lo que es la clasificación de proposiciones, uno de los primeros temas. Como pueden ver en su pantalla, existen dos tipos de proposiciones. Este tema viene también en su guía, ahí lo pueden consultar. Existen lo que son las proposiciones atómicas o simples o moleculares o compuestas. No tiene que ver nada con química el término que sea atómico o molecular, solamente es como para hacer referencia a una proposición. Recordemos que una proposición es una oración. Recuerden que en química el término átomo es para representar a la parte mínima de una sustancia o compuesto y una molécula es la unión de más de dos átomos. De ahí el nombre. Existen lo que son cinco conectores lógicos que vamos a ver durante este trimestre, que son cinco que se señalan aquí. El y, o, no, si, entonces, sí y solo sí, ya que hay unas características para estas proposiciones. Estos se conocen como conectores lógicos y nos van a servir para determinar si la proposición es atómica o molecular. Es atómica cuando nuestra oración carece de uno de los cinco conectores lógicos que mencionamos. Si nuestra oración o proposición contiene uno de estos cinco conectores, estaremos hablando que es una proposición compuesta o molecular. Damos algunos ejemplos. Dice, bueno, aquí hay una definición de proposiciones simples o atómicas, son aquellas que no tienen oraciones componentes afectadas por negaciones, que son los cinco conectores, como es no, y, o, si, entonces, sí y solo sí. Y las compuestas son aquellas en las que dice que una proposición será compuesta si no es simple, o sea que contenga alguno de estos cinco conectores, es decir, si está afectada por negaciones o términos de enlace entre oraciones que las compongan. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro ejemplos. Son simples, dice la ballena es roja. No existe dentro de esta oración ninguno de los cinco conectores lógicos que mencionamos. Dijimos que es el y, o, no, sí, entonces sí y solo sí. Ok, en este primer ejemplo no viene ninguno de esos cinco conectores. La ballena es roja, por lo tanto la proposición es simple. La raíz cuadrada de 16 es 4. Tampoco existe dentro de esa proposición alguno de los cinco conectores como es la y, o, no, si, entonces, sí y solo sí. Como no existe ninguno, estamos hablando que la proposición es una proposición atómica o simple. El siguiente ejemplo dice, Gustavo es alto. No existe ninguno de los cinco conectores lógicos que mencionamos, y, o, no, si, entonces, sí y solo sí. Por lo tanto, la proposición es atómica o simple. Y el último ejemplo dice, Teresa va a la escuela. No hay ninguno de los cinco conectores lógicos que mencionamos, que son el y, o, no, sí, entonces, sí y solo sí. Por lo tanto, como no existe ninguno de esos cinco conectores en la última proposición que dice Teresa va a la escuela, estamos hablando de una proposición atómica o simple. En estos ejemplos ya aparecen algunas de los cinco conectores que mencionamos. Por ejemplo, la primera que dice, la ballena no es roja. La ballena no es roja. Aquí está el conector lógico no, que son uno de los cinco que mencionamos aquí. Y, o, no, si, entonces, sí y solo sí. ¿Cómo existe uno de los cinco conectores que aquí está en rojo señalado? Ya estamos hablando que esta proposición es una proposición molecular o compuesta. El siguiente ejemplo dice, Gustavo no es alto. Existe un conector lógico que es la negación, que es no. Es un conector lógico de los cinco que mencionamos. Entonces, estamos hablando de una proposición molecular o compuesta. Teresa va a la escuela o María es inteligente. Teresa va a la escuela o María es inteligente, tenemos un conector lógico que es el O. Entonces estamos hablando de una proposición molecular o compuesta. 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10. Existe uno de los cinco conectores lógicos que tenemos aquí, que es y, o, no, si, entonces, sí y solo sí. Es la O, la que tenemos en el ejemplo que estamos viendo. Eh, Dice 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10. Estamos hablando entonces que es una proposición molecular o compuesta.
El siguiente ejemplo, si 7 es mayor que 5 y 7 es menor que 10, entonces tenemos uno de los 5 conectores lógicos que está en rojo señalado, que es la y estamos hablando de una proposición molecular o compuesta. Siguiente ejemplo tenemos, si Yolanda es estudiosa, entonces pasará el examen. El conector lógico es sí, entonces es uno de los 5 conectores lógicos que tenemos aquí. Sí, entonces estamos hablando que este ejemplo es una proposición molecular o compuesta. Si corro rápido, entonces llegaré tarde. El conector lógico es sí, entonces es uno de los 5 que mencionamos aquí. Sí, entonces estamos hablando que es una proposición molecular o compuesta. Terminaré rápido, sí y solo sí, me doy prisa. El conector lógico es sí y solo sí. Es uno de los 5 conectores lógicos que mencionamos aquí, sí y solo sí. Entonces estamos hablando que es una proposición molecular o compuesta. Aprenderé matemáticas, sí y solo sí, estudio mucho. Estamos hablando que existe uno de los 5 conectores lógicos que es el sí y solo sí. Por lo tanto, nuestro ejemplo está señalando que es una proposición molecular o compuesta. Espero que haya quedado claro. Nos vemos pronto. Hasta luego.